¿No tienes tiempo para dar respuesta a las necesidades formativas de tu organización? ¿Te gustaría ser más ágil en ciertos procesos? ¿No tienes claro con qué recursos deberías contar? Y además, ¿no tienes muy claro por dónde empezar? En este webinar queremos contarte algunos pequeños tips que te pueden servir para hacerte una idea global de qué aspectos son interesantes conocer, tener en cuenta e ir profundizando a la hora de crear tu factoría de conocimiento dentro de la propia organización. Mi nombre es Laura Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este webinar sobre tips para digitalizar tu formación. Este webinar está impulsado por Quonvi Digital y Acquora Business Education, consultora que apuesta por el desarrollo del talento en las organizaciones a través de la formación y la transformación cultural. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mediante un acompañamiento personalizado. Ayudamos a las compañías a identificar su valor diferencial y a orientar sus objetivos estratégicos de forma coherente, clara y eficaz, diseñando así soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada empresa. Y Quon es la línea de negocio de Acquora, que ofrece soluciones de digitalización pues, muy personalizadas para potenciar y mejorar la formación y comunicación en las diferentes áreas de la organización. Y bueno, hoy os vamos a contar, como os decía, esos pequeños tips, ¿vale? Y vamos a tener con nosotros a María de la Peña, que después entrará y os la presentaré. Así que nada, pues para no perder más tiempo, vamos a empezar. ¿La tenemos por ahí, María? Hola. Muy buena, pues mira, os la voy a presentar ya. María de la Peña es co-founder y CDO de Etrivium, que Etrivium se dedica a ayudar a alcanzar los objetivos estratégicos con un modelo global de soluciones e-learning dinámico e innovador. Os hemos habilitado un módulo de preguntas y respuestas, ¿vale? Para que podáis ir dejándolas ahí mientras yo os cuento una parte y María os cuenta otra parte, ¿vale? Y al final vamos a hacer un recopilatorio de todas esas preguntas e iremos poco a poco dando respuesta, ¿vale? María, no te vemos. Vale, es que tengo conectada la cámara, pero no me está dando paso. Entonces, esperad un momento, porque no tendría que dejarme y no me está dejando. Si quieres probar, como voy a comenzar yo, si quieres probar a salir y a entrar, ¿vale? Y luego Sí, voy a hacer eso, te Laura. doy Mientras tú paso. sales y entras, vuelvo a intentarlo. Hasta ahora. Perfecto. Vale, bueno, pues vamos a comenzar con esta primera parte que os queremos contar de digitalización, pequeños tips, sobre todo más a nivel global, ¿vale? A nivel más estratégico de la organización. Así que os voy a compartir aquí pantalla y comenzamos. Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a comenzar viendo qué es esto, ¿no? De la digitalización. La digitalización lo que nos va a permitir es pasar esa formación presencial a esa formación online. ¿Por qué es importante esto? Esto nos va a permitir ser más competitivos, ¿vale? Dentro de, digamos, como todo el ecosistema de mercado que tenemos. Y nos va a permitir captar ese know-how que hay muchas veces en las compañías, que se va perdiendo poco a poco, pues las personas van, las personas vienen, entonces es importante poder retener, digamos, ese conocimiento, ¿vale? Y aprovechar ese conocimiento y ese know-how, ¿no? en la compañía. Esto nos va a permitir trasladar ese conocimiento en aprendizaje, ¿vale? Esto es muy importante y es clave, porque lo que vamos a hacer es, a través de esa formación como palanca de transformación, que le llamamos nosotros, es aprovechar ese conocimiento e ir transformándolo en aprendizaje, que además haga más competitivos, más eficaces y más eficientes a nuestros equipos. Como os decía, esto como organización va a hacer que seamos más competitivos con respecto a otras compañías quizás que no estén trabajando de la misma manera. Además nos va a hacer pues, ganar en esa aportación de valor. Esto, como os decía también, es muy importante porque nos va a dar eficiencia y nos va a mejorar la accesibilidad al conocimiento que tenemos dentro de la organización y a esa formación. No es lo mismo impartir una formación en directo, digamos, ¿vale? O de manera física,
Que tenerla digitalizada, ¿vale? Porque vamos a mejorar mucho esa accesibilidad a la formación, pues al final el día a día va todo muy rápido, ¿no? Y vamos todos muy saturados y tenemos muchísimas tareas, entonces esa accesibilidad pues va a hacer que sea un poquito más sencillo para la gente recibir esa parte de formación, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues es complicado encontrar esas horas del día para poder dedicarle. Como os decía, bueno, pues esto también va relacionado a reducir esa serie de tiempos que le dedicamos muchas veces a la formación. No es lo mismo bloquear una jornada completa de trabajo, sino que, bueno, pues en función de los huecos y la disponibilidad de cada uno, que pueda ir accediendo a esa formación que tenemos paquetizada o digitalizada. Y, por supuesto, pues al final conlleva una reducción de los costes, ¿vale? Esa reducción de costes también es importante tenerla en cuenta, puesto que es más económico tener la formación ya diseñada y la gente va realizando conforme va, a lo mejor, pues imaginaos un proceso de onboarding, ¿no? No tengo que tener a una persona que cada vez que entra alguien nuevo en la compañía le tenga que estar explicando el funcionamiento quizás, bueno, pues o de ciertos programas o simplemente pues procesos de trabajo que nosotros tengamos. Lo que hacemos es digitalizarlo, ¿vale? Y estamos ahorrando los costes de esa persona pues, que tiene que estar explicando, ¿no? a esas incorporaciones. Esto podría ser un ejemplo. Por supuesto, mejora el engagement en la compañía, ¿no? Y ese sentimiento de pertenencia. Le estamos aportando formación, estamos aportándole valor a aquellos empleados que forman parte de nuestros equipos, y eso, por supuesto, pues va a mejorar el engagement y el compromiso que tiene la gente, porque le estamos aportando algo diferente. Y como os decía, también muy relacionado, ¿no? Con esa parte de fidelización del talento. Esta parte es clave, puesto que también, bueno, pues cada vez en el entorno y en el mercado en el que nos movemos, pues el talento va, viene, entonces es importante retenerlo. A mí retenerlo no me gusta mucho esa palabra, pero sí fidelizarlo, ¿no? Pues estar aportándoles ese crecimiento constante, incluso pues con esos planes de carrera, ¿no? Que ahora os comentaré también. Y bueno, pues esto es un poco a nivel más macro, ¿vale? De para qué podríamos digitalizar, ¿vale? Esos motivos y que podemos tener en cuenta. Y ahora vamos a ver unos pequeños tips que nos va a ayudar a saber qué pequeñas cosas podemos tener en cuenta a la hora de digitalizar nuestro contenido. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cultura de nuestra organización. ¿Y por qué os cuento esto de la cultura? Bueno, pues es sencillo. Si nosotros no tenemos una cultura que esté alineada con una formación continua, que esté alineada con esa transparencia del conocimiento, con ese compartir, lo vamos a tener un poco más difícil, porque la gente no va a querer compartir, va a ver quizás como una pérdida de tiempo esa parte formativa, cuando realmente se tiene que ver como una inversión, porque te está aportando como profesional, incluso a nivel personal también, ¿no? Entonces, esa parte de generar esa cultura y trabajar y flexibilizar esa cultura hacia un modelo de formación, de compartir, de evolución, de crecimiento continuo, ¿no? y de desarrollo, pues es importante. Si no, pues nos podemos encontrar con algunos restrictores que simplemente van a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es conocerlos, tenerlos en cuenta y trabajarlos, ¿vale? Para que nuestro modelo o nuestra posible academia de formación cale mejor y funcione. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es alinear toda esa parte de formación con la estrategia y con los objetivos que nosotros tengamos. Y os voy a poner un ejemplo. Muchas veces, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos a final de año, hay ciertas empresas que te dicen, no, venga, que tengo que gastar crédito, ¿no? Y tengo que gastar esa parte de Fundai. Y empiezan a dar formación un poco pues como a lo loco, simplemente pues, por poder aprovechar ese crédito. Bueno, pues tengamos no solo ese plan de carrera, que es fundamental y es clave, sino tengamos claro qué objetivos queremos conseguir y qué formación necesito para conseguir esos objetivos, ¿vale? Eso es muy importante, para que todo esté alineado y todo tenga una coherencia y un sentido. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos este año es uno de los objetivos, puede ser quizás pues crecer en número de clientes, ¿vale? Y darle mucho peso a ese departamento comercial, pues quizás lo más idóneo no es dar formación de manera puntual, sino, bueno, pues quizás crear un itinerario de, por ejemplo, escuela de ventas, ¿vale? Que lo vaya dotando a los equipos de esas pequeñas herramientas que pueden tener, bueno, pues a lo mejor, pues, oye, ciertos tips de los productos que más podemos vender, tips de soft skills relacionados con el ámbito de la venta.
y todo eso paquetizarlo, digitalizarlo y meterlo dentro de nuestra plataforma de formación, para que pues al final todo el mundo y todos los comerciales que se incorporen puedan realizar esa formación, ¿vale? A eso me refiero con alinear la formación con esa parte de objetivos, ¿no? Estratégicos y sobre todo también con la parte cultural, ¿vale? Para que el proyecto funcione. Y es importante generar un ecosistema, no que la formación, oye, pues por aquí una escuela de ventas, por aquí cursos de Excel, por aquí, sino que tenga todo una marca paraguas, un proyecto o incluso una identidad propia, ¿no? Que cuando se nombre ese proyecto se sepa que de ahí van a hacer toda la formación y que hay una arquitectura de un modelo formativo que va a englobar toda la formación que va a englobar, que tiene la compañía, ¿no? Entonces, ese ecosistema también es importante. Tenemos un ecosistema global, ¿vale? Podemos tener un ecosistema global, pero luego que salgan las diferentes patas y que de ahí incluso se articule los diferentes planes de carrera. En ocasiones, en algunas compañías donde estamos haciendo esto, que además María también los conoce, bueno, pues estamos, por ejemplo, haciendo diferentes bloques de formación a través de un campus, ¿no? Con toda la formación digitalizada, donde cada incorporación a nivel comercial va recibiendo su formación cada X tiempo para que vaya conociendo todo el producto que tiene en este caso la compañía, pues para poder ofrecer a los clientes, y en cualquier momento pueden acceder a ese contenido, ¿no? Incluso, bueno, pues escuelas de liderazgo que nosotros podamos paquetizar las diferentes habilidades que son importantes tener en cuenta, o incluso para que la gente sepa el modelo de liderazgo o el modelo cultural que tiene la organización, y también, pues como decía antes, en esos procesos de onboarding, ¿no? También nos puede servir. Y que todo esté alineado, que todo esté dentro de una arquitectura de modelo de aprendizaje. Y hay un, bueno, mito, depende, ¿no? Yo he visto formaciones de digitalización que tela marinera, que le haría falta esta parte, ¿no? De gamificación. Eso es muy importante. La digitalización de contenidos y de formación no se trata de redactar un PDF, subirlo a una plataforma y ya está. No. Va un paso más allá, o incluso dos. Tiene esa parte de gamificación, tiene que tener esa parte de interactividad con el alumno, de tenerlo enganchado constantemente, de que por ejemplo, si hacemos vídeos que sean cortitos, si lanzamos mensajes que no sean textos muy largos, que sean concisos, que sean visuales, trabajar toda esa línea también es muy importante, ¿vale? Y gamificarlo pues a través de juegos, en lugar de hacer una pregunta tal cual, pues bueno, pues podemos meter algún tipo de concurso, podemos meter un rosco de pasapalabra, podemos meter diferentes recursos que nos puedan servir para, bueno, pues para enganchar a la gente también a esa formación y que sea más sencillo. Y por último, comentaros esto que yo creo que muchas veces se olvida, ¿no? Ese foco en el alumno, en la persona que va a recibir esa formación. Esto es muy importante porque en función de los tipos de perfiles, de los destinatarios de esa formación, podemos poner o diseñarlo de una manera o diseñarlo de otra. Muchas veces perdemos el foco, ¿no? En hacer un contenido concreto que tenga diferentes recursos, ¿vale? Pero no vamos a perder de vista a ese destinatario final, que dependiendo, como os digo, del perfil, pues lo podemos diseñar de una manera o lo podemos diseñar de otra. Así que, bueno, por aquí os he dado una pequeña pincelada de esa parte estratégica, ¿vale? Dentro de que tenemos que tener en cuenta dentro de la digitalización de contenidos. Así que, María, ya veo que tienes la cámara activada. ¿Estás El audio, ya tengo el audio activo también, escucha a todo el mundo. Estupendo. Perdón por el problemilla técnico. Cosas del directo, no le Es podemos lo que hacer otra tiene. cosa. Bueno, María, pues lo primero agradecerte el estar aquí este ratito con nosotros esta tarde. Y nada, pues cuando quieras puedes comenzar con la segunda parte de los tips a tener en cuenta en la parte de digitalización. Perfecto, voy a compartir pantalla. Vale, genial. Dime, no me deja ahora mismo. Espérate, doy que como saliste y volviste a entrar. ¿Ahora? Vale, mira, a ver. Efectivamente, ahora me tiene que dejar. Vale. ¿Ve todo el mundo la presentación? Perfecto. Vale. Cuando quieras, María. Bueno, pues empecemos. Bueno, como bien has comentado, Laura, el nombre de esta pequeña mini charla, mini formación, es Tips para digitalizar tu formación. Laura os ha estado explicando
pues aquellas tips de manera estratégica que se deben tomar a la hora de enfocar este tipo de proyectos, sobre todo cuando partimos, como he estado comentando, de proyectos desde cero, es decir, que somos novatos en el mundo de la digitalización o tenemos muy poquita experiencia y nos parece pues, que estamos ante un mundo. Y no es así, es decir, efectivamente no somos diseñadores gráficos ni diseñadores de vídeo, pero pues, se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, me gusta empezar siempre este tipo de formaciones con una idea, y es que en e-learning hay una parte importante que es diseño, pero el diseño es un 20, un 30%. El resto es imaginación y ganas. Es decir, muchas veces con ideas creativas y conociendo bien, como ha comentado Laura, la cultura, la organización, se consiguen muchísimas más hitos desde el punto de vista formativo que con diseños súper espectaculares. Se trata de que nunca perdamos el foco, y para mí es el más de este tipo de consejos, que nunca perdamos el foco en cuál es nuestro objetivo. Y el objetivo es que nuestra gente tenga una formación de calidad y una formación, un aprendizaje significativo sobre aquel proceso sobre el que queremos formarle, ya sea un onboarding, ya sea una formación de ventas, un PRL o lo que sea. Que la formación sea significativa para la persona, es decir, que realmente permee dentro de las personas. Entonces, vamos a plantear 6 sencillos tips que nos pueden ayudar mucho a la hora de... esto es como el papel en blanco del pintor o del escritor, de cómo empiezo. Pues vamos a tener 2 partes, vamos a tener una parte de lo que le llamamos herramienta de autor, que es como pues, que puede ser bien ACC, Storyline, Rise o las diferentes herramientas de autor que existen. Hay gente que trabaja con Canvas, hay gente que trabaja con Genially. Bueno, esa herramienta que nos va a facilitar la confección de ese curso. Y luego, por otro lado, tenemos el MS o plataforma a la cual vamos a subir nuestra formación. Estos consejos van enfocados a ambas partes, sobre todo a esta parte de vamos a hacer el curso, cómo podemos hacerlo de la manera más sencilla, mejor y pudiendo incluso internalizarlo. Lo primero sería estos 6 tips que son diseño de plantillas personalizadas, estructurar regular y simétricamente los contenidos, menos es más, un diseño sencillo, accesibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar, economía de clics y usabilidad de la plataforma. Comencemos a ver una por una. El diseño de plantillas personalizadas. Siempre es importante que generemos una plantilla base con nuestro look and feel de empresa, es decir, con nuestra imagen de marca. Normalmente suele estar formada por el logo, los colores y la fuente. Luego hay empresas o hay organizaciones que tienen pues, incluso unos determinados tipos de banco de imágenes ya comprados o prefieren, por ejemplo, imágenes en blanco y negro, imágenes en color, bueno, imágenes que, por ejemplo, no aparezcan personas, que sean simplemente imágenes de objetos. Eso ya iría dentro de lo que se llama el libro de marca o de estilo de la organización. Pero lo que casi cualquier organización tiene es su logo, su color y su fuente. Entonces, en función a esto, lo ideal es que lo primero que nos sentemos es confeccionar una plantilla de la cual van a partir todos los cursos que vamos a hacer. Incluso si los cursos estuviesen descargables, pues también tendríamos que hacer una plantilla que se adaptase al look and feel que contuviese estos 3 elementos: logo, colores de la empresa y la fuente o letra. Normalmente pues los colores solemos trabajar con 2 o 3 colores. Tampoco interesa, y esto es consejo, no usar muchísimos colores porque al usuario al final le estresan y le tienden a perder. Entonces tendríamos una plantilla personalizada. Esto de cara a la formación y a los planes de formación tiene una muy buena ventaja, y es que genera muchísimo engagement con la plantilla, porque cuando uno entra a realizar el curso ya ve que está dentro de su organización, ve que es un curso que no es de cualquiera, no es un curso que puedes descargarte en internet de cualquier sitio, sino ese engagement de pertenezco a una organización que me está dando una formación, me está dando un valor añadido y se está preocupando por mí. El segundo punto que es importante que tengamos en cuenta a la hora de la creación de contenidos en e-learning es estructurar regular y simétricamente los contenidos. Que esto incluye varias etapas.
Primero, la generación de esos contenidos. Cuando nos ponemos a generar esos contenidos, ya sea desde recursos humanos, con una consultora externa o con los departamentos especializados que tienen su propio know-how, la idea es que generemos una estructura que van a seguir siempre los contenidos. Sobre todo cuando se tratan, por ejemplo, de planes, por ejemplo, el plan de ventas, y queremos seccionarlo en diferentes módulos, la idea es que siempre los contenidos mantengan una estructura regular. Esto nos va a facilitar, nos va a dar muchísima agilidad a la hora de la producción de los contenidos a nosotros a nivel interno y también y al usuario le va a generar muchísimo ritmo a lo largo de la formación. ¿Por qué? Porque cuando estructuremos de manera simétrica los contenidos, no siempre estaremos repitiendo el mismo tipo de pantalla. Normalmente vamos a tener diferentes tipos de pantallas. Pues, por ejemplo, una pantalla que sea imagen más texto, imágenes con interactivos. Los interactivos pueden llegar a ser, pongamos, cajas que se voltean, pueden ser acordeones, pueden ser imágenes con pequeños pop-ups, pueden ser ejercicios de diferente tipo. Pues la idea es que vayamos jugando de una manera simétrica con estos contenidos. Hay muchísimas reglas que dicen que cada dos, dependiendo del tipo de duración, pues por ejemplo, una formación de 20 minutos, lo ideal es que cada 2-3 pantallas que son planas, es decir, cuando hablamos de pantallas planas nos referimos a pantallas de texto más imagen, pues que después haya una pantalla que implica algún tipo de interactividad o algún tipo de ejercicio. Pues esto, lo ideal es que antes de ponernos incluso a digitalizar, lo planifiquemos, incluso antes de elaborar los contenidos. Entonces digamos, vamos a elaborar estos contenidos y los vamos a dividir de esta manera. De tal manera que luego al digitalizarlo ya lo vayamos todo produciendo de una manera muy ágil. Y de tal manera que si en un futuro se replica otro tipo de formación, por ejemplo, al departamento, pongamos, de salud laboral, siguiendo ese esquema más o menos, pueda producir unos contenidos de una manera muy ágil. Y esto de cara al usuario, al realizar el curso, le da una sensación de ritmo, lo cual evita que el usuario entre en un punto de aburrimiento o de desidia a lo largo de la formación. El tercer consejo es menos es más, tanto a nivel estético como a nivel de contenidos. A nivel estético, ¿qué implica menos es más? Ya he dejado antes una pequeña pincelada. Cuando nos planteemos estéticamente los cursos, es preferible tener una pantalla que nos parece que es muy simple a tener una pantalla muy recargada. ¿Por qué? Porque cuando el usuario entra al curso, no va a saber a dónde dirigirse si tiene muchísimos elementos. Si tienes una imagen, pon una imagen. Si tienes una infografía, pon una infografía. No pongas muchísimas imágenes chiquititas. Dale protagonismo al texto, porque es lo importante. Es decir, el contenido es el texto. Pero tampoco llenes las pantallas de texto. Es decir, consejo, no superaría pantallas de más de 70 caracteres. Más de 70 palabras. ¿Por qué? Porque además, si luego eso lo vamos a tener, por ejemplo, ya veremos posteriormente, en un móvil, vamos a tener muchísimas dificultades para poder encajarlo y leerlo bien. Se va a hacer la fuente muy chiquitita. Entonces, lo ideal es menos es más. Siempre es mejor quedarse en algo muy sencillo que irse a algo muy recargado, porque además los ojos del usuario cuando entre no van a saber a dónde van. Y lo ideal es que el ojo del usuario mire lo primero la pantalla de manera global y se vaya a su contenido para poder leerlo. Y después, los contenidos. Los contenidos también, menos es más. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que no estamos tratando con manuales de la universidad ni tratados de derecho. Hay que ir a lo sencillo, a lo claro. Grandes titulares, una idea normalmente o dos como mucho por pantalla. No metamos muchas ideas, muchos tips en una sola pantalla. Con que el usuario es preferible tener 2 pantallas que una llena de ideas. Es decir, si tenemos en una pantalla, por ejemplo, 3 ideas, o lo mismo es mejor hacer 2 o incluso 3, dependiendo de lo densas que sean. Pero siempre es preferible apostar por la sencillez, tanto en lo estético como en los contenidos, porque de esta manera el usuario final va a poderse centrar de una manera mucho más directa en lo que les estamos explicando. Cuarto punto, la accesibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto es fundamental porque hay que tener en cuenta que gran parte de los trabajadores en nuestro país no tienen acceso directo a un ordenador
estamos hablando de líneas de caja en supermercados, de transportistas, de comerciales, de médicos, de enfermeras, de maestros que no están constantemente sentados con un ordenador enfrente. Entonces, de cara a este tipo de usuario final, es muy importante facilitar una accesibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, que los contenidos sean lo más accesible posible. Para eso es lo que es el famoso responsive, es decir, que los contenidos se vayan adaptando a los diferentes tipos de pantalla que tengamos, y también es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de planificar tanto el tipo de contenido como el diseño del mismo. Por ejemplo, si vamos a diseñar un curso sabiendo que el usuario final es en su gran mayoría gente que va con una tablet, intentemos no llenar mucho las pantallas de texto y en función a la herramienta con la cual vayamos a producir el curso, facilitar interacciones que con la tablet sean posibles. Por ejemplo, los desplegables. Pues en una tablet la opción de hacer desplegable y elegir, o en un móvil, por su sistema táctil puede dar muchísimos fallos. Apostemos en ese caso, pues por ejemplo, por opciones test. Dependiendo luego ya uno u otro, pues o lo mismo, un ejercicio de arrastre sí se puede llevar a cabo, pero en otras no. Aquí también es importante hacer prueba-fallo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta eso, la accesibilidad, la idea que la gente pueda acceder en cualquier momento y en cualquier lugar, o que alguien, por ejemplo, comience haciendo el curso en el ordenador de su puesto de trabajo, pero lo termine mientras va en el metro en su móvil. También esto hay que tener en cuenta de cara a si vamos a meter locuciones, si no vamos a meter locuciones, y el entorno en el cual va a acceder el usuario final a la formación. Economía de clics. Y esto es muy importante y esto nos aplicaría tanto a plataforma como a los cursos en sí. Hay que evitar lo que se llama el clickbait, es decir, clic, 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 clic. Uno, en el caso de los cursos, porque el usuario termina entrando en una monotonía en la cual a veces ni lee la información que se le está facilitando, sino simplemente da adelante, adelante, adelante. Esto se puede evitar mediante interacciones, mediante ejercicios, mediante reflexiones y mediante lo que hemos comentado antes, haciendo una estructura simétrica en la cual se van alternando diferentes tipos de recursos en las pantallas. Esto va a evitar que el usuario caiga en el constante clic, con lo cual evita su fatiga. Y por otro lado, en el caso de plataforma, hay que evitar que el usuario tenga que dar muchos clics para poder llegar a ver su curso. Es decir, no puede estar constantemente porque al final se pierde. Un clic aquí, un clic acá. Como mucho, el usuario tiene que poder llegar a su curso en 3 clics. Normalmente suele ser pantalla de inicio de la plataforma, selecciona su curso y en el curso selecciona su recurso. Como mucho, si estamos hablando de cursos muy grandes, con bloques, pues podría haber un 4º clic. Más de eso puede hacer que el usuario se pierda. ¿Esto en qué repercute? 1, el abandono de la formación y 2, las constantes dudas y quejas de que no pueden acceder o que no encuentran los recursos o que no saben dónde están, porque han dado tantos clics que la idea es que cuando ellos entren a su formación lo vean todo de un pantallazo. Con lo cual hay que economizar clics. Más clics no es mejor. Es decir, de hecho, por ejemplo, lo que hablábamos de los cursos, en un curso no se recomienda en una pantalla que tengamos más de 5 clics como mucho, porque llega un momento en que uno cae en lo que he comentado, ya no es el siguiente, es el clickbait todo el rato en la pantalla, llega un momento que no sabes si has visto un recurso, que no sabes si lo has visto, pues es preferible, menos es más, como hemos dicho, apostar por hacer 2 pantallas que una pantalla llena de clics. Y por último, el último tip sería la usabilidad de la plataforma. Aquí nos tenemos que poner en los zapatos del otro, es decir, pensar en la perspectiva de un usuario dummy. Es decir, tenemos que pensar siempre el usuario más básico que pueda acceder a nuestra plataforma. Porque aunque nosotros estamos todo el día lo mismo usándola, estamos subiendo los cursos, manejándola y creemos que todo el mundo tiene que deducir todo lo que se puede hacer en la plataforma y no es así. Es decir, tenemos que pensar en que se lo estamos explicando a una persona que nunca ha visto una plataforma o nunca ha visto un LMS, nunca ha visto un Moodle, entonces entra por primera vez, con lo cual tiene que entrar de una manera sencilla. Como hemos comentado antes, siempre
entrando y viendo todo con un golpe de vista. Tienes que ver rápidamente que ahí están sus cursos y que sí, efectivamente, si da un curso, entra. Cuando entra al curso, tiene que ver todos sus recursos colocados con sus títulos, de tal manera que no tenga que estar bicheando mucho para poder realizar su curso. Aparte, esta usabilidad de la plataforma, esto va a repercutir muchísimo en los niveles de finalización de la formación y en los niveles de engagement con la empresa. Es decir, si no solamente haces la formación, sino que es que además sientes que estás perdiendo el tiempo porque no estás accediendo a ella, al final el usuario siente que está perdiendo el tiempo y eso incide muchísimo en el engagement, desde luego, con la formación. Esto, o lo mismo en la primera formación, no termina haciéndola, pero si repetimos cursos y cursos, la gente va a decir, jo, pero otra vez tengo que entrar a una plataforma que es un rollo, que es que no lo encuentro, que es muy difícil de entrar, es que es difícil de enviar el ejercicio, es que no lo entiendo. Y eso va a repercutir mucho en el éxito de todas las formaciones que hagamos, por muy bien que estén los contenidos elaborados y digitalizados. Y con esto, finalizo los tips. Como siempre, pues desde Trivium conectamos personas, aprendizaje y tecnología, y muchísimas gracias. Muchas gracias, María. La verdad es que me ha gustado mucho los diferentes tips a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que siempre viene bien tener esos pequeños tips presentes, ¿no? Cuando estamos haciendo este tipo de, bueno, pues de trabajos, ¿no? O de procesos. Y me he quedado con algo que has dicho al inicio, que me ha gustado mucho, que es: no hace falta ser experto en diseño, ¿no? O poder crear grandes diseños, sino tener imaginación y ganas, ¿no? Yo, sobre todo la segunda. Siempre lo digo, y es cierto, siempre lo digo, y parece una... Pero muchas veces cuando de repente se implementa un proceso de e-learning en una empresa que no tiene tradición de este tipo de formación, la gente se pone muy nerviosa. Es que claro, es que esto es de diseñador gráfico, es que hay que ser de marketing, es que hay que saber Photoshop, es que hay que saber... Bueno, take it easy, que no. Es decir, sí y no. Es decir, efectivamente... hay cursos muy desarrollados, pero si estamos empezando, muchas veces puede haber cursos con muchísimo diseño gráfico que no transmiten nada. Es decir, que tú los ves y dices, sí, qué bonitos los gráficos, pero es que no he aprendido absolutamente nada. Entonces, muchas veces pensando de una manera creativa, tanto en la elaboración del contenido como en la implementación del mismo, luego en las herramientas de autor, muchas veces la gente descubre que tiene dentro un verdadero creativo. Es decir, y esto es algo que no se nos tiene que olvidar. Y luego hay muchísimas herramientas que, sin ser de profesionales, pueden facilitarle a la gente la vida. Es decir, es ganas y imaginación. Hay una parte efectivamente que es técnica, pero esas ganas, esa imaginación es por lo menos el 60% en la creación de contenidos. Sí, ahí la verdad es que totalmente de acuerdo. Vale, bueno, tenemos alguna pregunta, ¿vale? Así que voy a ir lanzando. Os recuerdo que tenéis el módulo de preguntas, ¿vale? Por si queréis seguir lanzando algunas preguntas para que vayamos respondiendo. Vale, una de las preguntas, María, es: gracias, María y Laura, por vuestra presentación. Quería saber qué herramienta para diseñar contenidos me recomendéis para empezar. Pues ahí, María, yo creo que tú eres la experta. Bueno, hay muchísimas herramientas de elaboración de contenidos, es decir, muchísimas. Es verdad que para empezar, si estás empezando, normalmente yo recomendaría dos básicamente. Principalmente tenemos que pensar qué queremos, es decir, si queremos un contenido de pantallas, es decir, queremos que sean como pantallas, o queremos un contenido en scrolling, es decir, como si estuviéramos leyendo una página web. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que optan por una cosa o por otra. Si queremos un contenido de pantallas, la sensación de ir dando siguiente, la opción más fácil es Easy. Yo creo que es una herramienta que mucha gente conoce. Laura y yo trabajamos con ella actualmente con un proyecto. Es una herramienta fácil, deductiva, con una curva de aprendizaje no muy elevada, que además permite meter locuciones, permite muchísimo tipo de gamificaciones, tipo tarjetas trivial, rosco pasapalabra, y esto es verdad. Que es verdad que te lo facilita muchísimo y son gamificaciones muy atractivas de cara a usuario final. Sí que es cierto que siempre
hay que tener en cuenta que este tipo de herramientas tan sencillas están más limitadas luego de cara a customizaciones o que queramos que haga una cosa muy concreta, y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el análisis de necesidades. Y luego la otra herramienta que se recomienda para empezar es Rise. Rise pertenece al paquete Articulate Storyline, es una especie de herramienta que trabaja en formato scrolling, es decir, los cursos se ven con scrolling, bueno, dependiendo de la longitud, pero es cierto que hay empresas o hay organizaciones que les gusta esa sensación de verticalidad. Es verdad que ambas, pero sobre todo Rise es muy accesible desde el móvil. Son herramientas sencillas, también Rise tiene una curva de aprendizaje muy bajita, es decir, no hace falta hacerse un curso experto. Yo creo que en poco tiempo uno puede llegar a entenderla bastante bien, y las dos tienen la ventaja de que son responsive. La diferencia entre una y otra, pues qué queremos exactamente, qué formato final queremos de curso. Un curso en pantallas, con locución, por ejemplo, o un curso scrolling, cuya locución sería muy artificial porque en Rise no permite meter no permite locutar constantemente el curso que estemos realizando, y, por ejemplo, permite gamificaciones de un nivel mucho más bajo. Depende muchísimo también el tipo de contenido. Podemos jugar con las dos, es decir, eso ya depende mucho el contenido, lo que te has comentado antes, analizar la cultura, cómo es nuestro learner persona final y demás. Genial, pues muchas gracias, María, por la respuesta. Yo creo que has respondido perfectamente. Vale, otra pregunta es, ¿cómo saber qué tipo de formación puedo digitalizar? Bueno, ahí me adelanto, ¿vale? Ahora te doy también paso, María. Bueno, yo creo que prácticamente casi el 100% de la formación podemos digitalizarla, ¿no? De una manera o de otra, pero bueno, o más costoso o menos costoso, ¿no? No es lo mismo quizás formaciones un poquito más sencillas o formaciones que lleven, pues a lo mejor mayor complejidad, ¿no? Pero también, como decía María, o sea, tenemos herramientas ahí de todo tipo para poder llevarlo a cabo. Y luego también creo que es importante, sobre todo, ya no solo el diseño, sino me voy un pasito más atrás, sino qué quiero conseguir con esto, ¿no? O sea, qué formación realmente necesito, hacer esa detección de necesidades pues a través de assessment, a través de cuestionarios, a través de entrevistas. O sea, al final hay como diferentes metodologías que nos pueden ayudar a saber qué realmente necesita mi equipo para poder formarle, ¿no? Y no solamente... y aquí abro para salir un poco de la caja, ¿no? No solamente digitalizar la parte de formación pura, sino lo que comentaba al inicio, ¿no? Ese proceso de onboarding, por ejemplo, o ese proceso de, oye, nosotros tenemos una herramienta corporativa y para no estar explicando a cada persona que se incorpora, pues vamos a hacer como una pequeña formación o vamos a digitalizar esa formación para que, bueno, pues la persona conforme se vaya incorporando pueda tener ese proceso, ¿no? Como de itinerario de las diferentes herramientas o conocimientos que son necesarios para, bueno, pues para funcionar en el día a día de la organización. Y aquí, María, no sé si quieres aportar. No, sí, efectivamente se puede digitalizar prácticamente todo. Otra cosa es el planteamiento que le demos, porque siempre, como has comentado, Laura, lo principal es qué objetivo tenemos con esta formación. Es decir, no es lo mismo una formación que va enfocada a cambiar un tema de cultura de empresa, por ejemplo, pues un tema de soft skills, pues por ejemplo tenemos un problema de cooperación en el trabajo, entonces queremos solventarla con una formación. Bueno, pues esa formación tendríamos que ya desde el planteamiento elaborarla de un tipo de manera, y quizás pues no simplemente es la formación, sino que lo mismo la formación pues hay que plantearle, aparte del contenido puramente, pues un determinado tipo de ejercicios o de feedbacks, o subir una serie de ejercicios a plataforma para que la gente trabaje, o incluso, bueno, hay en casos que hay gente que las completa de tipo blended, es decir, que la completa con algo presencial, ya sea una sesión o lo que sea. No es lo mismo eso que, por ejemplo, quiero formar a la gente en un CRM interno de la empresa, que a lo mismo ahí pues no nos sirve una herramienta tradicional y tenemos que grabar vídeos o hacer algún tipo de simulación. No debemos olvidar, y quizás no lo he comentado, pero es importante saber que muchas veces compramos la herramienta de autor, pero hay herramientas externas extra a la de autor que nos pueden ayudar, algunas gratuitas, algunas de muy bajo coste, que nos pueden ayudar pues desde meter concursos a nivel externo, como puede ser un Kahoot o un Quizlet, a meter formularios como Typeform
o hacer incluso cómics o hacer viñetas. Canva, por ejemplo, permite hacer viñetas, cómics, cosas que puedes hacer por fuera de una manera no excesivamente compleja. No estoy hablando de herramientas súper profesionales de diseño, sino herramientas que, por ejemplo, Geniali se está utilizando muchísimo en los colegios y está teniendo una incidencia muy buena para hacer presentaciones o hacer pequeñas viñetas. Pues hay herramientas de edición de vídeo o de edición de audio que pueden ser muy interesantes. A veces simplemente, por ejemplo, meter 2 slides con un texto y luego que el experto en la materia lo vea, como pues, yo creo que todo el mundo consulta a veces los tutoriales de YouTube, cuando pues no sé hacer esto y te vas y al final te lo soluciona. Con lo cual, la formación ha cumplido su cometido, que es enseñarte a hacer algo nuevo o a cambiar algo. Entonces, ahí yo creo, estoy contigo, creo que se puede hacer casi todo en online. Sí, sí. Y luego, bueno, incluso que sea la propia gente a nivel interno quien desarrolle o quien grabe esos vídeos, ¿no? Oye, pues el experto de X materia que quiera trasladar o que quiera compartir un conocimiento, un proceso, una herramienta, algo que le pueda servir, ¿no? Que sea así como la figura del mentor, ¿no? No, efectivamente, y de hecho es importante tener en cuenta cuando iniciamos estos procesos que, aunque no lo planteemos desde el principio, cuando empezamos los proyectos e-learning, muchas veces hay que tener siempre como foco de mira el aprendizaje colaborativo, porque normalmente, excepto en cosas muy concretas, el mayor conocimiento de una organización está dentro de ella. Es decir, no nos pensemos que un experto en marketing y tal fuera, a veces quien más sabe es ese señor o lo mismo que lleva 60 años en la compañía y que dentro de nada, por cierto, se va a jubilar y cuando él se vaya hay cosas que lo mismo ¿Qué pasa con eso? Y en eso el e-learning puede servir como un verdadero repositorio de conocimiento dentro de las organizaciones. Y es importante, sí. Tenemos una pregunta que me parece muy interesante, ¿vale? Nos comentan, gracias a ambas por vuestra exposición, me ha parecido muy interesante todos los tips. ¿Creéis definitivamente que la formación online ha ganado terreno a la formación presencial? Te doy primero paso, María. Yo Me creo que parece súper interesante. sí. A ver, creo que sí, pero con peros. Creo que cuando se inició, cuando tuvimos la desafortunada experiencia de vivir aquel mes de marzo de hace 2 años, hace 2 años ya, ¿no? Sí. Creo que todo el mundo dijo, Dios mío, ¿cómo hago los onboardings? Dios mío, ¿qué hago? Había empresas muy grandes que sí lo tenían, pero siempre había una parte de formación presencial. Y creo que poco a poco, de manera además forzada, el mundo entero se vio obligado a hacer todo o con webinar o digitalizando y demás. Y creo que hemos hasta cierto punto la formación online estaba un poco denostada, pensando que era siguiente, que era una manera de gastar créditos de la tripartita, que no eran cursos de valor, y nos dimos cuenta que no, que se podía continuar con formación online, igual que se podía continuar con reuniones de equipo a través de Teams o de Zoom, y era absolutamente válido y funcionaban. Es decir, las empresas siguieron funcionando y el mundo no se derrumbó por completo. Entonces, sí que creo que esto en muchas organizaciones ha hecho ver una serie de ventajas que los profesionales del e-learning siempre hemos mantenido como ventajas de calidad y de valor añadido que tiene el e-learning. Sí que creo que el e-learning tiene una serie de ventajas sobre la formación presencial. No vamos a negar, la principal ventaja de la presencial es el face-to-face, que aporta una serie, sobre todo de lenguaje no verbal y de tipo de dinámicas, que es verdad que por cómo somos los seres humanos, facilitan el proceso de aprendizaje. Pero la formación online tiene muchas ventajas que hasta ese momento no vimos. Una, que creo que nos dimos cuenta todos con la pandemia, es la conciliación con la vida personal y profesional. Facilita que personas que de otra manera no podrían, por hijos, familia, encargarse de personas mayores, tener 2 trabajos, no podrían formarse. De esta manera yo puedo tener mi curso y ponerme mi domingo por la tarde a hacerlo si quiero. Nos facilita que determinado tipo de formaciones, que lo mismo, por ejemplo, si estábamos en una empresa con varias sedes, solamente se daban en la sede central y solamente los trabajadores de la sede central tenían acceso a ellas. Ahora con esto no. Es decir, rompen una frontera geográfica. Nos ahorra tiempo, es decir, no tenemos los desplazamientos.
Creo que esto, y desde luego desde el punto de vista de gestión de la empresa, me ahorro salas de formación, si tengo que trasladar a gente dietas, me ahorro muchísimas cosas. Ya si nos ponemos a nivel ecológico, medio ambiente, es decir, nos ahorramos kilos de papel. Y esto genera muchísimo engagement con la gente, es decir, porque la gente siente que de repente puedo hacer los cursos. Y no tiene que perder horario de trabajo y hacer luego el trabajo después, o incluso el superior dice, jo, es que no voy a mandar a tantos trabajadores a hacer la formación porque es que, ¿cómo cubro las horas? No, pueden hacerla porque es una formación online. Es decir, hemos empezado a ver todas esas ventajas de flexibilidad, de democratización del aprendizaje y de engagement que tiene el e-learning de manera muy potente, aparte de poder reconsultar los contenidos que has visto para mantenerlos actualizados. Y como empresa tener una traza mucho más precisa de lo que ha hecho la gente, lo que no ha hecho la gente y demás, que con un formador que normalmente te da un reporte y como mucho un formulario final. Entonces creo que tiene muchas ventajas, es decir, y eso se han dado cuenta mucho las organizaciones, que vaya a estar por encima. Creo que sí que hay mucha formación que va, por ejemplo, como los onboarding, que van a dejar de hacerse presencialmente. Sí que lo De creo hecho, y no es lo que vamos percibiendo. sí, y ya no solo los onboarding, que también, sino hay cierta formación. Yo aquí tengo el corazón dividido, ¿no? Porque yo soy muy fan de la formación presencial, y ya no solo de la formación presencial, sino, por ejemplo, en Acuera trabajamos mucho la formación experiencial, ¿vale? O sea, yo esto de tener a 20 personas sentadas durante 4 o 8 horas, no lo veo, ¿no? Entonces, me gusta pues esa parte más experiencial y de vivir, pues si son competencias, pues trabajar esas competencias en el aula, o si son conocimientos, pues ponerlos en práctica, etcétera, ¿no? Y sí que creo que hay ciertas formaciones, como por ejemplo, pues lo que tiene que ver quizás más, pues no sé, con inteligencia emocional, pues creo que es más sencillo llegar a la gente en una formación presencial, ¿no? Como que hay ciertos conocimientos que sí que creo que aportan más valor en la parte presencial. Pero sí que es cierto que la formación y la digitalización me parece muy útil, o bien como complemento, porque precisamente reducimos esos costes, bueno, desplazamientos, etcétera, ¿no? Todo lo que has estado comentando tú, que evidentemente te los ahorras. Y luego esa parte de poder consultar, ¿no? Y de flexibilidad del tiempo, etcétera. Entonces, lo veo muy bien como complemento de posible formación presencial, y luego sí que creo que hay ciertas herramientas o ciertos procesos que creo que digitalizados se ahorra mucho tiempo, ¿no? Y que quizás no son necesarios meter en un aula a 30 personas o a 20 personas un formador y tenerlos X tiempo bloqueados, ¿no? Que al final, en cierta manera, la empresa paga por eso. Entonces, creo que es importante utilizar esa parte de digitalización, y que es clave para poder también avanzar y poder seguir aportando valor en otras cosas bueno, pues que si no, no se podrían estar haciendo. Lo que ya no sé es si le ha ganado terreno, ¿no? O sea, ahí ya lo tengo más complicado. Creo que la formación presencial no va a desaparecer, ni mucho menos, creo. No. Pero sí que creo que ha ganado la formación digital, o la formación e-learning, sí que ha ganado terreno en su propio ámbito, ¿no? Pues como tú decías, antes de la pandemia yo creo que había ciertas cosas que no se estaban haciendo, sin embargo ahora pues se tienen en cuenta, ¿no? Y por lo menos lo tienes en el radar, como que, oye, que esto se puede hacer, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay equipos deslocalizados o cosas Por así, ejemplo, facilita muchísimo el o poder por ejemplo, determinadas formaciones que se hacían completamente presenciales, dar una parte, es decir, hacer las blended, es decir, las híbridas, una parte en e-learning, una previa parte, por ejemplo, en e-learning, donde te explico la teoría, y una segunda parte donde vamos a practicar, no solamente en habilidades, por ejemplo. Se me pone un ejemplo, los departamentos de recursos humanos, que suelen estar necesitados siempre de mucha formación, por ejemplo, de nóminas, de beneficios sociales y demás. Eso tiene una parte teórica que realmente lo que debes hacer es leértela. Claro. Vamos a ser sinceros, de una manera didáctica y demás, incluso con vídeos, pero que luego puedes ir a una sesión presencial y ponerla en práctica, prehacer dudas. Es decir, creo que son convivientes, no creo que vaya a eliminar, pero sí que creo que el e-learning ha ido ganando una partida que no tenía
que además era como muy denostado y ahora ya el asunto no es tan horrible. Es decir, antes el e-learning era como, es e-learning, y ahora creo que el e-learning realmente está demostrado que puede dar una formación de calidad y de aprendizaje significativo. Sí, totalmente. Bueno, pues por el momento no tenemos ninguna pregunta más, así que cerramos aquí. María, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo. A los que habéis Gracias a estado vosotros. ahí al otro lado, mil gracias también, que al final es tiempo que le estáis dedicando a esto. Y bueno, pues nos vemos en próximos webinars y que paséis muy buena tarde. Gracias. Hasta Adiós. luego.